Buenos días. Si no me conoce, soy Nate, parte del equipo pastoral aquí en Christchurch. Mientras hablamos del famoso David, quería centrarme principalmente en esta foto instantánea, intrigante de la mitad de su vida. David era y es muy impactante. Hoy David en todo el mundo, incluyendo todas las naciones e idiomas, siempre está entre los 10 nombres masculinos más comunes. Y efectivamente en Christchurch tenemos un David de casi todos los continentes. Parece que es uno de los segundos nombres más comunes, es mío. Nos enteramos de que es el de Peter y alguien más con el nombre medio de David. David es posiblemente la figura bíblica más conocida. Lamentablemente se ha visto una de las 30 estatuas de él en el mundo, como en la intendencia aquí en Montevideo. Lo conoce demasiado bien, si me entienden. Probablemente sabemos más sobre él que cualquier otro individuo en la Biblia. De los libros del Antiguo Testamento de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 1 Crónica, lo vemos desde un humilde pastor hasta un asesino de gigante y un guerrero, hasta un fugitivo y un rey. Además de todo esto, la mayoría de los 100 salmos son oraciones, canciones y expresiones emocionales de David que nos dan acceso directo a su mente y corazón como no tenemos con nadie más. Más significativamente, de todas las personas en el camino a Cristo, David fue probablemente la flecha más obvia que apuntaba al Mesías y de la que más se hablaba en anticipación de la venida del Salvador. Porque el Antiguo Testamento proclamó que este Mesías sería el nuevo David, el supremo pastor rey, nacido en el pueblo de David, Belén. Sería el hijo descendiente de David. Entonces, hijo de David sería una de las formas más comunes de referirse a este Mesías, y casi 20 veces alguien en el Nuevo Testamento llama así a Jesús. La gente le preguntaba, ¿eres tú el hijo de David que ha de nacer en Belén? Y sin embargo, misteriosamente, al mismo tiempo, en profecía decían que él sería de la eternidad pasada, vendría del cielo como el Hijo de Dios. Pero de las millones de cosas de las que podríamos hablar con David, quería centrarme en este episodio que acabamos de leer, cuando David era rey de Israel. Pero David no siempre fue realeza. Primero lo encontramos como un despreciado pastorcito, despreciado incluso en su propia familia. Porque cuando el hombre más famoso del país, Samuel, del que habló John la semana pasada, vino a su pueblo específicamente para visitar a su familia, el papá de David ni siquiera lo invitó. Después de que el actual rey Saúl se rebeló contra Dios, Dios le instruyó a Samuel que fuera a Belén, en la tribu de Judá, a la familia de este hombre, Isaí, para ungir a uno de sus hijos como el próximo rey. Este hombre, conforme a su propio corazón, como Dios se refirió a él. Dios no le dijo a Samuel qué hijo era. Samuel pasó por los 7 fuertes hermanos mayores de David, y Dios dijo, no, ninguno de estos. Cuando Samuel le preguntó a Isaí si tenía más hijos, Isaí dijo, oh sí, o sea, está el pequeño David, pero está afuera de la pastura cuidando las ovejas. Eso es un poco loco. Cuando se le pidió a Isaí que trajera a todos sus hijos a la mesa para que Samuel los conociera, Isaí ni siquiera pensó en David.
Es casi como si él lo contara como un hijo digno de ser traído a la casa para estar con este gobernante de Israel. Samuel dijo: tráiganlo a la casa. No nos sentaremos a la mesa hasta que él llegue. Dios le dijo a Samuel: este es úngelo rey. Le dijo a Samuel: yo no miro las cosas que la gente mira. La gente mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Y dado que Dios llamó a David un hombre conforme a su propio corazón, Dios sabía que el corazón de David, de alguna manera, reflejaba el corazón de Dios. Es como cuando los padres miran a su recién nacido y tratan de decidir cuáles características tiene el niño de qué lado. Oh, definitivamente tiene tu nariz. ¡Wow! Siente ese agarre. O tú esa fuerza de mí. Y cuanto más crece el niño, a menudo más comienza a parecerse a los padres y todos se acercan a ellos para decirle todo el tiempo: oh, te parece a tu padre o te parece a tu madre. ¿A alguien le ha pasado eso? A mí sí. No son exactamente como los padres, pero algo en su característica les recuerda del padre. No es copiar, pegar, es un reflejo. Samuel podía ver al hermano mayor de David y decir: oh, Isaí definitivamente tiene tus músculos. Dios vio a David y dijo: puedo ver su corazón. Su corazón se parece un poco al mío. Por supuesto, no exactamente como el corazón de Dios el Padre, pero algo en su característica le recordaba de Dios. No es copiar, pegar, es un reflejo. Entonces, cuando avanzamos al segundo libro de Samuel 9, donde David es ahora el gobernante de Israel, David pregunta: ¿que alguien de la casa de Saúl o un descendiente suyo a quien pueda mostrarle bondad? ¿Alguien a quien pueda mostrar la amorosa gracia de Dios? Dijeron: oh, sí, está Mefiboset, pero está lisiado de ambos pies y está sin pastura, porque aprendí que vivía en este lugar llamado Lodebar, que en hebreo en realidad significa sin pastura. Como si el lugar fuera tan árido que básicamente lo llamaron tierra sin comida para ovejas. David dijo: tráiganlo a mi casa. Cuando Mefiboset fue llevado al palacio del rey, habría estado muy preocupado porque por lo general, en el mundo antiguo, cuando un nuevo rey tomaba el poder, por supuesto los miembros de la familia de la dinastía anterior eran asesinados para eliminar la posibilidad de una rebelión. Pero David no hace eso, por lo que se asegura de comenzar con: no tenga miedo. Y él lo invita a su casa, a comer siempre en su mesa. Dice 4 veces en solo 7 versículos. Debe ser importante entonces. Comerá a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Mefiboset estaba debilitado. Ahora sería atendido. No tenía pastura. Ahora tendría tierras de cultivo y estaría provisto. Era vulnerable, ahora estaría protegido. Él era el descendiente del enemigo, incapaz de traer nada a la mesa e indigno. Ahora es como un hijo del rey. Mefiboset le dijo al rey de Israel: ¿quién soy yo para que te fijes a un perro muerto como yo? Recuerdo que David le cantó al rey de toda la tierra: ¿quién soy yo para que te fijes en mí? ¿Qué son los seres humanos para que te preocupes por ellos?
Lo que David hizo por Mefiboset fue un reflejo del corazón de Dios. David es un buen pastor. Recuerda, David es un pastor por naturaleza. Las ovejas han sido bien documentadas como bastante indefensas en muchos sentidos. David, cuando era un buen pastor de ovejas, proveía para ella y la protegía contra ladrones y animales salvajes. Buscaba a los perdidos y llevaba a casa a los heridos. Dios a lo largo de todas las escrituras igualaba a sus reyes o sus líderes en general con pastores. Dios le había dicho a David, así como fuiste pastor de las ovejas, te haré pastor y príncipe de mi pueblo. Podría decir, espera, príncipe, ¿no era él el rey? Bueno, humanamente hablando, sí, pero él es príncipe porque Dios en realidad se identifica como el supremo buen pastor rey. Entonces, lo que David hizo por Mefiboset fue un reflejo del corazón de Dios. El mismo David escribió el salmo más famoso. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verde pasto me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nueva fuerza. Me guía por senda de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valle tenebroso, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Me prepara una mesa en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. En la casa del Señor habitaré para siempre. ¿Suena familiar? Al igual que la oveja en este salmo, David trajo a Mefiboset sin pastura a pastos verdes, literalmente. En su debilidad y vulnerabilidad, David refrescó su alma con el consuelo de la protección. Y la parte más sorprendente, el Cordero del Salmo es invitado a comer en la mesa del pastor rey. En la casa del Señor, donde su copa rebosa con su bondad, amor y gracia. Una oveja no pertenece en la casa, menos en la mesa, definitivamente no comiendo y tomando de tu copa. Como buen pastor rey para Mefiboset, David estaba dando una hermosa imagen del supremo buen pastor rey. Siglos después de la muerte de David, cuando los reyes y los líderes que le siguieron eran en gran parte pastores egoístas, corruptos y terriblemente opresivos, el otro famoso pasaje de pastores, Ezequiel 34 dice: Así dice el Señor omnipotente: ¡Ay de ustedes, pastores malos de Israel, que solo se cuidan a sí mismos! ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la herida. No van por la descarriada ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado. Por falta de pastor, por eso están a merced de las fieras salvajes. Mis ovejas andan descarriadas por monte y colina, dispersas por toda la tierra, sin que nadie se preocupe por buscarlas. Entonces, Dios dice: yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño. Como un buen pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares
donde se hayan dispersado. Yo las sacaré de entre las naciones, las reuniré de los países y las llevaré a su tierra, las apacentaré en los montes de Israel, en los prados y en todos los poblados del país. Allí descansarán en un buen lugar de pastoreo y se alimentarán de los mejores pastos de los montes de Israel. Yo mismo apacentaré a mi rebaño y los llevaré a descansar. Lo afirma el Señor omnipotente. Buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles. En otro pasaje tenemos esta imagen de Dios, el buen pastor cargando en su brazo a los débiles corderos. ¿Suena familiar? David buscó a Mefiboset, la oveja extraviada y perdida que estaba herida. David lo fortaleció en su debilidad, se aseguró de que estuviera provisto y le dio protección en su vulnerabilidad. Lo llevó a casa para que comiera en su mesa y la mesa de pastor rey. David, el hombre conforme al corazón de Dios, estaba reflejando el corazón de Dios. No solo eso, sino que en ese pasaje de Ezequiel, Dios continuó diciendo esto. Recuerdo que esto está escrito cientos de años después de la muerte de David. Entonces les daré un pastor, mi siervo David, que las apacentará y será su único pastor. Yo, Señor, seré su Dios y mi siervo David será su príncipe. Dios dijo, yo mismo apacentaré mis ovejas y seré su pastor. Luego dijo, David las apacentará y será su pastor. En otras palabras, el nuevo David, este descendiente, hijo de David, el Mesías, sería el supremo buen pastor y príncipe del Padre. Jesús se identificó como el hijo de David y Dios mismo. David dio una imagen de la culminación del corazón de Dios para la humanidad. El Hijo de David, Hijo de Dios, que vendría por ti y por mí. Pero todo esto está muy bueno, pero de la historia de Mefiboset en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, pasa la página. Literalmente en la siguiente página de mi Biblia, David, el hombre conforme al corazón de Dios, mientras su ejército estaba en la guerra, tiene una famosa aventura con la esposa de uno de sus soldados. Su nombre era Betsabé, y él arregló para que mataran al esposo en la batalla. ¿Qué pasó con reflejar el corazón de Dios? ¿Qué pasó con ser el buen pastor rey que representa al supremo buen pastor rey? Cuando Dios envió al profeta Natán a confrontar a David por este pecado, su acercamiento no fue entrar y reprenderlo directamente. En cambio, Natán comenzó contándole una historia a David. Quiero que note algo curioso. A la luz de lo que hemos estado hablando, escuche los detalles de lo que le dijo a David. Dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita, que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en sus brazos. Era para ese hombre como su propia hija. Natán dijo que cuando el hombre rico necesitó una oveja para alimentar a su invitado, en lugar de usar una de las suyas, le robó la ovejita al hombre pobre, la mató y se la dio de comer a su invitado. Ahora David, en su corazón de buen pastor rey, naturalmente ardía de ira contra este hombre y exigía que fuera castigado. David,
que como pastor defendía su rebaño contra los ladrones y los animales salvajes. Este David que como rey buscó al pobre y herido cordero Mefiboset, lo llevó a su casa junto a su propio hijo para comer y beber en su mesa, como un hijo para él. El corazón de este David ardía con ira justa contra el ladrón que robaría este cordero y el animal que lo mataría. Pero Natán dijo: David, tú eres ese hombre. David se había convertido en lo que odiaba. David fue como un ladrón que tomó la esposa de un hombre y como un animal que tomó la vida del hombre. El buen pastor actuó como uno de esos malos pastores que solo se ocupa de su propio deseo, que hiere en lugar de sanar. Pero en esta hora más oscura de vergüenza, David no dejó de ser un hombre conforme al corazón de Dios. Mira, en respuesta a la confrontación de Natán, el corazón de David se quebrantó y se arrepintió cuando le pidió perdón a Dios. Mira, Dios no rechaza un corazón quebrantado y arrepentido. David oró: crea en mí un corazón puro, limpio, oh Dios, y restaura mi alma. Y al igual que David le mostró gracia a Mefiboset, que no tenía nada que traer a la mesa, David le estaba pidiéndole al Supremo Pastor Rey, no sobre la base de nada de David, sino puramente sobre la base de la gracia, el amor y la bondad de Dios. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis errores. No tenía nada que traer a la mesa, excepto un corazón quebrantado y arrepentido. Dios que mira el corazón, vio el corazón quebrantado y arrepentido de David y lo perdonó. Como si dijera: no eres digno, pero siéntate en mi mesa, quédate en mi casa. Todavía eres como mi hijo. Él le dijo: he quitado tu pecado. Ahora bien, dentro de este perdón aún existían las trágicas consecuencias naturales de lo que había hecho. Pero cuando David estaba espiritualmente quebrantado, debilitado y absolutamente indigno, Dios en su gracia lo trajo a su brazo para restaurar su alma. Y las promesas de Dios son más reales que nuestras circunstancias. A pesar del fracaso de David, en la gracia de Dios, Dios se mantuvo fiel a su pacto promesa a David de establecer la casa de David, su linaje real. De hecho, este es un testimonio de cómo Dios toma nuestras malas situaciones, algunas de las cuales las creamos nosotros mismos, y hace que salga algo bueno de ella. En este caso, David luego se casó con Betsabé y ella dio a luz a un hijo llamado Salomón. A través de él, Dios no solo traería gran éxito al reino, construyendo su templo, la casa de Dios, sino que a través de este hijo de David vendría el supremo hijo de David, Jesús mismo. Jesús, conocido como el Hijo de David y el Hijo de Dios, se aseguró de dejar en claro que él era este Mesías y Dios mismo, sin importar a quién ofendiera. Él dijo: yo soy el buen pastor. Y este buen pastor dio su vida por sus ovejas para quitar nuestro fracaso de una vez por todas. Dijo que vino a buscar y encontrar a todas las ovejas perdidas, quebrantadas espiritualmente, debilitadas e indignas, a ti y a mí,
para poder llevarnos a su mesa, a la casa del Rey, para que seamos como sus hijos e hijas, para pertenecer, ser familia. Quiero dejarnos con esta escena futurista del libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, la culminación de por qué David es importante en el camino a Cristo. Sobre Jesús resucitado, dice: mira el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha triunfado. Es un cordero que parece haber sido sacrificado. Estas voces lo alaban, porque fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste seres humanos para Dios de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Tú los has hecho en un reino, invitado a la familia del Rey, para servir a Dios y reinar sobre la tierra. Y luego dice: benditos son los que están invitados a su mesa, a la cena de la boda del Cordero. Si miras alrededor de esta sala, vas a ver una imagen de ese día por venir. Personas de todo tipo de naciones e idiomas, unidas en una familia, cada uno con un asiento en la mesa, en la casa de Dios, el buen pastor Rey, para siempre. Pero cada uno de nosotros necesita aceptar la invitación y ser un hijo de Dios. Necesitamos aceptar la invitación a la mesa en la casa del Rey, como Mefiboset. Tenemos que reconocer nuestro debilitamiento espiritual, indignidad e incapacidad para traer algo a la mesa, para arreglar eso. Confía en Jesús, el buen pastor que entregó su vida como un cordero sacrificado para hacerte completo. Mudaste a su casa, sé su familia, pertenece. Una vez que eres un hijo de Dios como David, todavía luchamos y caemos. Así que como creyentes estamos invitados a reconocer nuestro fracaso y ser perdonados. Reconocer nuestro fracaso y ser perdonados. Porque Dios no rechaza un corazón quebrantado y arrepentido. De hecho, puramente sobre la base de su sacrificio lleno de amor, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad cuando le confesamos nuestros fracasos. Finalmente, quiero animarnos a todos a preguntarnos: ¿a quién puedo mostrar gracia y ser una bendición? ¿A quién puedo mostrar gracia y ser una bendición como lo hizo David? Reflejamos el corazón de Dios al buscar intencionalmente a personas para mostrar su gracia, amor, bondad de maneras prácticas y tangibles. Cuidemos a los más vulnerables e incluso a las personas no tan amables que podríamos considerar dignas de nuestra amabilidad. Eso es gracia.